entrevista del día. Bien, le damos la bienvenida a nuestro invitado. Él es el señor Freddy Ceballos, experto tributario. ¿Qué vamos a conversar con el señor Freddy Ceballos? Bueno, este impacto de la fusión de los ministerios. En realidad, ¿qué nos va a significar para los ecuatorianos estas fusiones? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿O cómo se ha organizado más bien el gobierno? ¿O cómo se debería de organizar para que las cosas fluyan y esto tenga un impacto positivo, que es lo que se quiere? Bienvenido, señor Ceballos, ¿cómo está? Buenos días. Gracias, Patricia. Buenos días a usted y a toda su audiencia de CRE Satelital. Mucho gusto para mí estar aquí. A ver, esta fusión de 22 a 14, que es una tendencia que han seguido otros gobiernos como el de Bukele, como el de Milei, no, ¿cómo la podríamos organizar en el Ecuador, que viene desde el 2006 ampliando todo su aparato burocrático, ¿no? Llegamos a tener como 30 y pico de ministerios en algún momento, y entonces ahora volvemos a tener 14, me parece que en la época de Febres Cordero tuvimos 10 o 12. O sea, volvemos a tener una cantidad limitada y se fusionan ministerios como educación, cultura y deportes, ¿no? Como inclusión social, el Ministerio de la Mujer, no me acuerdo cuál otro, o sea, se fusionan algunos ministerios que tienen actividades concatenadas. ¿Cuál es su sugerencia o su observación para que esta fusión cumpla con su cometido, que es facilitar las cosas a los ecuatorianos, ¿no? Y evitarnos tanto gasto? A ver, sí, efectivamente, no sé si me escuchan bien. Muy bien. Efectivamente, lo importante dentro de esta decisión política, importante, nuevamente lo digo desde el punto de vista de lo que acaba de hacer el gobierno. Y en cuanto al ordenamiento que usted me consulta, Patricia, yo creo que es un tema muy simple o muy complicado, dependiendo de quién sea el director del ministerio. Hablemos de lo que es medio ambiente con energía, minas, petróleos, etcétera, etcétera. Ahí me parece que esos cambios son bastante apropiados, pero porque lo que sucedía antes es que medio ambiente era tan extremista en su actividad que únicamente lo que miraba era medio ambiente sin fijarse el complemento necesario y requerido con lo que son minas y petróleos. Entonces considero que las decisiones que ha tomado el gobierno, estas que estamos hablando ahora son, y perdónenme que así lo diga, son detalles, porque en realidad dependerá mucho de la cabeza. Pero lo que no son detalles es la buena decisión política y económica que acaba de tomar el gobierno, cumpliendo lo que ya mencionó el día de la posesión de su segundo mandato al decir que va a analizar la calidad del gasto. Yo para esto, como usted bien hacía un preámbulo, me parece muy interesante. ¿Quién fue o en qué gobierno se incrementó el gasto público consolidado del 23% del PIB del año 2006 al 43% del Producto Interno Bruto en el 2013? ¿Qué fue lo que En el pasó? Correato. Más que se duplicó este gasto. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el actual gobierno, independientemente de que sea Novoa o no, que lo está tomando con muchísima seriedad? Es arreglando o desinflando o trabajando sobre ese exceso de burocracia que actualmente tiene el país. Y solamente para complementar esto, fíjese cuál es de esto, lo importante dentro de esto, licenciada Gilet, y es el hecho de que un país, una familia, un gobierno, un club social o cualquier entidad racional tiene que balancear su presupuesto. ¿Y qué quiere decir esto? Que los gastos no superen sus ingresos. Si es que sucede lo contrario de ingresos a gastos, podría ser válido. Entonces, eso es lo que está actualmente haciendo el gobierno. Tiene que balancear sus ingresos y tiene que hacerlo lo más efectivo posible. Nosotros tenemos, bueno, diría un propio modelo, que es lo que tuvimos antes del correísmo, y otros modelos actuales, que es lo que le mencionaba hace un momento, por ejemplo, lo que se ha hecho en El Salvador y en Argentina. ¿No? ¿Por dónde empezar para no perder calidad del servicio? Porque la intención, o sea, lo que al pueblo le va a importar en realidad es saber que va a ir al ministerio y que no lo van a tener tonteando, no lo van a tratar mal, no le van a pedir plata, no lo van a mandar al tramitador de afuera
para sacarle cita. Eso es lo que al pueblo le va a importar, porque el pueblo no va a ver en primera instancia ese ahorro del cual usted menciona, que obviamente es un objetivo que está tras todo esto y que es fundamental. Pero lo primero que va a ver la ciudadanía es, a ver, ¿me están atendiendo bien o esto fue para peor? Entonces, ¿cómo de alguna manera reorganizarnos? Porque es un trabajo bastante duro. O sea, tenemos cerca de 2 décadas de crecer, 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 crecer y crecer sin ningún objetivo. O sea, me refiero al gasto público y a la cantidad de funcionarios. ¿Cómo reorganizarnos para que la primera impresión que vamos a tener los ecuatorianos, que la atención sea positiva? Ahí tengo dos comentarios. El primero, estoy convencido de esto. El gobierno no pudo haber tomado una decisión con un costo político inicial, porque considero que si esto continúa con el afán de balancear ese presupuesto, la decisión de desvincular a 5.000 empleados públicos solo es inicial. Estoy convencido que el gobierno no tomó una decisión de desvincular a 5.000 empleados públicos simplemente por hacerlo. Y si es que lo hizo así para luego afectar lo que ya viene afectada como calidad de servicio, sería la decisión más absurda que pudo haber tomado un gobierno. Y como podemos ver, las decisiones que políticamente a veces se le cuestiona al gobierno que no tiene articuladores políticos, fíjese todo lo que ha hecho. Incrementó el IVA, manejó el tema de la falta de electricidad y volvió a reelegirse. O sea, articuladores políticos tiene. Y estoy completamente convencido que en este caso, en el hecho de haber sacado 5.000 empleados públicos, estoy convencido que nos los va a sacar de lugares en los cuales va a afectar más, porque hay que reconocer también que servicios públicos para el ciudadano común vienen muy afectados. Ejemplo, el registro civil, vías, cobros, existen muchos temas que nosotros hoy por hoy podemos levantar la mano fácilmente y decir que no tenemos atención. Entonces, del gobierno debe estar trabajando. Y el segundo punto que le digo, Patricia, rápidamente, es que al gobierno de Sixto Durán Ballén, del año 92 al 96, si no estoy equivocado, con el economista de aquí, les tomó cerca de 1 año y medio antes de recurrir al crédito que en ese momento lo apoyó el Banco Mundial para tomar la decisión de desvincular de una forma, de comprar las renuncias, modernizar el Estado para poder dejarlo sacar la grasa, como decía el economista de aquí, de lo que estaba excesivo. Y eso hace más de 20 y algo de años. Entonces, fíjese lo que tendrá que ser ahora. Estoy convencido que con los nuevos conceptos digitales de inteligencia artificial y todo lo que significa el área de tecnología, se va a poder mejorar todos estos esquemas de atención. Bueno, a ver, de hecho no son 5.000, ya por el tema de las fusiones ya van 7.000, pero recordamos, porque es la historia reciente, que por ejemplo en la época del Correato fueron 14.000 los separados. O sea, no hay realmente una situación distinta, rara. O sea, el que se atreva a decir cómo hacen eso, lo han hecho en todos los gobiernos. Porque Y la separados diferencia es las razones, ¿no? Y cómo terminan atendiendo a la ciudadanía. y separados para ser reemplazados, entre otros, con médicos cubanos, lo cual me parece mucho más agresivo desde el punto de vista de nacionalismo. O sea, le quitan el trabajo a un ecuatoriano para poder vincular a otro. Y yo no sé, y no digo que sea cubano o no, lo que debe prevalecer en cualquier tipo de entidad pública o privada es la capacidad y calidad de quien está atendiendo. Recordemos que en este caso hablamos de burocracia y se ha textualizado demasiado, porque la burocracia conceptualmente es el poder tras del escritorio, pero en realidad bien orientado debe ser el servir tras del escritorio, porque recuerde que, y recordemos todos que los salarios que reciben los empleados públicos, no los, si bien es cierto, los paga el gobierno, pero es producto de nuestros impuestos, es producto del recurso natural, es producto de propiamente la generación del día a día que nosotros tenemos. No es gratis, no es un ¿No? favor, es una necesidad que debe basarse en la calidad. No puede ser posible que usted vaya a sacar una cédula y después de laborar, de madrugar, de comprar turnos, que nuevamente regreso a esto, no reciba el producto final de esto, aparte de un maltrato. Sí, ahora esto yo creo que es un punto y aparte en el tema salud. Porque nosotros nos podemos quejar de que alguien no nos da turno, nos atiende mal en la ventanilla, puede ser incómodo, nos puede retrasar, pero en el tema de salud puede ser debido a muerte. No, yo recuerdo, por ejemplo, en el Seguro Social haber tenido buena
y mala atención. Pero no se trata de mala atención porque la enfermera no se abastecía, porque había muchos pacientes, no, estaba vendiendo carteras. Y entonces yo le estaba incomodando ante el requerimiento que le hacía porque la cama donde estaba mi esposo se dañó. Entonces yo le estaba fastidiando porque ella estaba vendiendo carteras. Entonces, yo creo que el tema de salud es un punto y aparte, ¿no? Y es tal vez la parte más neurálgica de este cambio, de esta remoción que hace el gobierno nacional, porque es donde tiene que demostrar que los cambios son para mejor, o sea, más que en cualquier parte, en todo, pero en el tema de salud, tiene que demostrar que los cambios son para mejor. O sea, esto requiere una estrategia diferente porque es que recordemos que salud tiene mafias para la compra de medicinas, presupuestos atrasados que no se ejecutan para la compra de medicinas, corrupción por todas partes, y entonces tal vez es la oportunidad para sanear. Pero Patricia, usted, como la mayor parte de ecuatorianos, no nos duele ver cómo se rifaban, más allá de cuál sea el gobierno, estos individuos con alguna enfermedad patológica, seguramente, para que prevalezca la parte económica de la parte física y humana de una persona, que no se conduelen con la muerte de ecuatorianos ante el enriquecimiento de sus bolsillos. O sea, ante eso, Patricia, queda atrás todo buen servicio o un mal servicio de una enfermera o de un médico, porque si usted o yo fuéramos doctores o estemos dentro de la sección de medicina, ¿cómo podemos dar, a más de la parte humana que es obligación necesaria y es convicción, cómo podemos darle un buen servicio a una persona si no contamos con las herramientas, con las medicinas, con todos los equipos? Entonces, fíjese que esto traspasa el solo hecho de una buena o una mala atención. Hay un grupo de inhumanos, no tengo muchos términos en la cabeza, pero no los quiero decir por respeto, que no se conduelen con la realidad física, emocional, ni siquiera de una persona, sino de lo que esa persona puede representar para toda una familia, con el único afán que prevalece es el de llenarse los bolsillos y poder tener buen reloj, buen auto, eso es lo que les envanece desde el punto de vista en comparación a lo que significa una vida humana. Entonces, el gobierno, como también comentaba, me parece ayer en alguna radio que tuvo una entrevista el presidente, no recuerdo en cuál, decía que efectivamente va a denunciar y esperemos, otra vez le tomo la palabra, igual que cuando dijo que iba a privilegiar y a mejorar gastos de calidad dentro del presupuesto, debe denunciar y meter preso a toda esta gente, sea de derecha, sea de izquierda o sea cercana a mí, como decía el presidente, porque esa gente debe tener alguna psiquis que una vez más le digo, le privilegia la parte económica de la vida de un ser humano. Mire, o sea, yo creo que el gobierno tiene harto trabajo en todas las áreas, pero sobre todo en el tema salud. Ayer salía una noticia donde el gobierno invierte $2.200.000 en lubricantes íntimos. Y hemos tenido aquí en una semana plantones de padres de familias porque los niños de enfermedades raras y huérfanas no tienen su medicina. Estuvo aquí una de las personas que representan a los enfermos que tienen hemofilia. Tuvimos también a otro padre de familia que representa a los niños que tienen distrofia de Duchenne, que me parece que se llama. Ya. Entonces, esos niños y esas personas de enfermedades raras y catastróficas no escogen nacer así. No estamos diciendo que no es importante porque conozco que, por ejemplo, en la península de Santa Elena había un brote de VIH impresionante después de la pandemia. Y eso ha estado como en silencio, como oscuras. Y entiendo que tenga que trabajarse en ese aspecto para evitar que la población se contagie. Pero también se puede trabajar en capacitación de manera menos cara, porque esa sí es una decisión que el ser humano puede tomar. Pero nacer con una de esas enfermedades raras, huérfanas o catastróficas, eso no lo decide el ser humano. Entonces, ahí la obligación del Estado es mayor y cada día tenemos más representantes de estos grupos vulnerables que piden a gritos la medicina. Yo le digo algo, Patricia, ahora desde el otro punto de vista, porque aparentemente hemos hablado que desde la presidencia se toman todas las decisiones apropiadas. Ahora yo le quiero comentar algo en referencia a lo que usted dice. El gobierno nacional, el presidente Noboa, principalmente desde la Asamblea y otras entidades de decisión política y gubernamental que usted las conoce tanto como yo,
tiene la capacidad hoy por hoy de tener mucha influencia para poder aplicar gobernabilidad como no lo han tenido algunos presidentes o si lo han tenido no lo han sabido aprovechar. Entonces el presidente tiene hoy la oportunidad brillante desde el punto de vista de aceptación, desde el punto de vista de gobernabilidad, desde el punto de vista de legislatura para emitir nuevas leyes, para corregir lo que usted está diciendo y cualquier otro tipo. Yo sé que hemos cavado durante Pero es que tantos ya, años, porque es hemos cuestión de vida o cavado. muerte para estos grupos. Sí, pero lo que yo le quiero, lo que me quiero referir con esto es que hemos cavado tantos años durante tantos gobiernos que no podemos pretender que un presidente que es eso, no un Mesías, no un Jesucristo, pueda venir, tocar y cerrar un hueco en cuestión de un año y medio. Pero el gobierno debe y lo está iniciando de alguna forma con esta desvinculación de 5.000 empleados públicos y corrigiendo y tapando, en mi ejemplo, un hueco que se ha venido forjando durante tantos años. Yo escucho ahora mucha oposición que habla de que cómo, que esto es lo que se esperaba. Entonces, ustedes quieren, o la oposición quiere, o los que no están de acuerdo con el gobierno, quieren tener todo. Quieren que el hombre desde su capacidad intelectual y gubernamental pueda arreglar todo, pero sin afectar a nadie. Y eso no existe en el Eso no es mundo. posible. Eso no es posible. Yo perdí a una temprana edad, lastimosamente, a mi padre. Tuve que cambiarme de un colegio y me le agradezco a Dios que me pasó de un colegio que pagaba pensión mediano de clase media a un colegio fiscal. Yo no le podía hacer una huelga a mi mamá o cerrarle la puerta y no dejarle entrar porque simplemente el ingreso disminuyó. La capacidad de generación se dividió para la mitad. Entonces, esto no es un tema, la gente debe entender que esto no es un tema de que nadie va a verse afectado. Usted hace un momento comentaba que probablemente está utilizando el modelo Milei o Bukele. No, yo no No, creo no, que es un modelo no, yo no nuevo. dije eso. No, yo le aclaro, yo no dije eso. Yo dije fue que hemos visto otros gobiernos como el de Milei, como el de Bukele, que por ejemplo han tomado medidas similares. Eso es muy distinto a utilizar el modelo de Bukele o el modelo de Milei. Ya, entonces lo que yo le quiero decir con eso es que sí, probablemente el Ecuador, aunque usted no lo dijo, yo lo digo, está ocupando el modelo y no de Bukele ni de Milei, está tomando un modelo lógico Que se necesita aquí. que desde el punto Claro. de vista familiar, gubernamental, gobierno autónomo descentralizado, desde cualquier modelo, porque no lo estoy criticando, es un modelo que tiene lógica. ¿Y cuál es el modelo? Es si es que yo pierdo ingresos en el caso de una familia. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que disminuir gastos porque es lógico, porque no puedo mantener un nivel de vida similar sin mis ingresos. Y la otra que Lo se que puede pasa es hacer, que tampoco le place a nadie, entonces para generar ingresos subamos impuestos. o Tampoco sea, está el tema a por ver, ahí. lo que pasa es que, o sea, siempre va a haber un proceso de adaptabilidad. Hay muchas cosas interesantes que se hacen en el mundo y lo bueno se copia o se imita, pero hay que adaptarlo a nuestra realidad. Y yo creo que esa es la clave del éxito o no, ¿no? Ya se toman las medidas, se toman las decisiones, pero la parte de la adaptación es lo que en este momento estamos con muchas inquietudes del pueblo ecuatoriano. No para juzgar si está bien o está mal, muchos pensaremos, yo creo que está bien, pero esa es mi opinión, mi simple opinión, ¿no? Muchos pensarán que está mal. El tema es que ya en el diario vivir, en la adaptación de esta medida a la realidad del ecuatoriano, es cuando vamos a ver si efectivamente fue positiva o negativa, si fue acertada o no. Lo que debemos tener conciencia nuevamente es que esta renovación o este nuevo país no se lo está construyendo y no se lo va a ver de un día al otro. Sí, Nuevamente, o sea, es imposible. hemos cavado tantos años que no podemos pretender que vía algo mesiánico un presidente pueda llegar a corregir lo que ha pasado. Ya, es verdad. Y es más, o sea, yo siempre digo que no en muchas cosas, no en todo, pero en muchas cosas él ha sido diciendo y haciendo. Ya, ahora, hay algo que a mí sí me queda un gran signo de interrogación respecto a lo que ofreció el presidente. Pensemos que tiene 2 meses en su nuevo periodo, pero él ofreció una asamblea constituyente. Y si bien es cierto que vamos a ir a una consulta popular con 6 u 8 preguntas, a decir de Carolina Jaramillo, y a decir del presidente sería el 14 de diciembre, según dijo ayer, esa es la fecha tentativa,
y que se van a tomar decisiones importantes. Yo me pregunto si 6 u 8 cosas cambiar de una constitución que más bien era un plan de gobierno del socialismo del siglo XXI es suficiente. Porque, o sea, se habla de que, ay, es que es mucho tiempo, más o menos llevaría 2 años una asamblea constituyente, pero los grandes cambios, o sea, requieren grandes esfuerzos. Yo concuerdo plenamente con usted, Patricia, y considero que uno de los temas que, a más de lo que prometió, le está faltando hasta para un tema de gobernabilidad, independientemente el tiempo que tome, es necesario una asamblea constituyente para que recambie. Hablamos cada vez que se cambia la constitución, de una refundación del país. El ecuatoriano está cansado de esa refundación. Sin embargo, le quiero hacer solo un comentario en relación a la Constitución, con el mayor de los respetos para nuestros vecinos de Colombia y Perú. Colombia y Perú, no voy a entrar en detalles, pero políticamente, como usted y todos sabemos, no necesariamente está en una panacea. Pero las economías individuales de cada uno de los países siguen creciendo. ¿Y por qué es eso? Porque existen ciertos candados, ciertas seguridades y muchísimas garantías que desde la Constitución mismo ya vienen dadas. Y solamente le voy a comentar una, que está relacionado con el sector energético y petrolero. Colombia hace muchos años atrás se dio cuenta que el parque energético, para mantenerse en boga y actualizado, necesita un desembolso constante por parte de quién, del inversor o del Privada. dueño. Y Así es. lastimosamente el gobierno no es de ese pagador, y hoy por hoy con 3.000 millones de déficit no puede sustentar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer, Patricia? Que algo sí ya está en la Constitución, es que los ecuatorianos administrados por el gobierno somos dueños del 51% de todos estos sectores estratégicos, dentro de los cuales está petróleo y energía. Si es que eso es así, ¿por qué no abrir ese 49% al sector privado, para que el sector privado, con madurez, con detalle, con capacidad y profesionalismo, invierta esa diferencia? ¿Por qué no pensar que Petroecuador puede ser una compañía que licite en bolsa pública y que tenga inversiones a nivel internacional, y entre otras cosas, Patricia, que tenga auditoría externa todos los años? Que han sido 3 gobiernos de los cuales Petroecuador se ha manejado por sí solo, sin ningún tipo de cuenta. ¿Por qué no, vía el cambio de constitución, abrir algo que se cerró en la constitución de Montecristi, dejando el sector eléctrico denominado como un monopolio del gobierno, cuando ese monopolio, sabiendo lo que está pasando ahora, debe ser producto de inversiones nuevas del sector privado, con cuentas claras, con participaciones similares? Que si el Ecuador, el gobierno, gana 51%, la inversión extranjera debe ganar bajo ese 49%, poniendo, Patricia, gerentes generales ecuatorianos o del exterior, no importa, los más capacitados, sobre la base del resultado. Y ese Claro. gerente general de Petroecuador, que gane lo que tenga que ganar, no como CENEL, como el SENACE o como el mismo Petroecuador, que ahora ganan por estar sentados. El gerente general, con todo su equipo técnico, que ganen sobre la base de los resultados que van generando tanto al sector privado como al sector público. Eso es realmente modernizar, sin privatizar un país. Y cuando vengan compañías adicionales, porque hay más generación y explotación de petróleo, esos 5.000 empleados públicos que se quedaron fuera van a hacer falta, y no 5.000, sino 10.000, 15.000 o 20.000 o 50.000, para cubrir nuevas plazas, pero ya no públicas, sino plazas Claro. privadas, que están orientadas sobre ese desarrollo eléctrico, petrolero y otro Pero tipo de ¿sabe qué? sectores estratégicos. No solamente se necesita que en algún momento, yo me imagino que ya no este año, el presidente cumpla esa promesa de campaña. Se necesita también que hasta tanto, él ha dicho que así lo va a hacer, esperemos, ver para creer, no, que luche en serio contra la corrupción. Ayer dijo que no le importaba si habían personas allegadas a él o no, que no le iba a aguantar ¡pip! A nadie, ¿no? Entonces, esperemos ver efectivamente, porque en el caso del señor Calero, que ayer fue allanado a su domicilio, yo no creo que solito él sea el responsable o merezca una No, investigación. no, ni yo no Entonces, creo. hay que demostrar. Él ha dicho que no va a permitir corrupción y que no va a tener consideraciones ni le va a aguantar nada a nadie. Entonces, a demostrarlo, porque insisto, yo no creo que el hecho de que no sepan si los motores son nuevos o viejos, que el hecho de que no hayan cumplido el contrato, que el hecho de que no sepan los números de serie, sea solo responsabilidad de Calero. Y el hombre, lo que estoy convencido de que no es tonto.
y confiado. Obviamente no puede No, administrar no. toda la cosa pública con 2 manos, pero ahí viene lo contraproducente de sus decisiones. La gente que está cercana a él es la gente de mayor confianza, lealtad y actividad a su desempeño como presidente. Entonces, si falla uno de ellos, es como que fallara él. Y como dijo, yo también voy a utilizar otro PIP en relación a lo que comentó. Él es el que va a terminar asumiendo ese Ujú. costo político y ese costo en la historia, porque hoy por hoy, otra vez, como ha pasado con algunos presidentes, es el momento histórico para dar un giro importante al timón de nuestro país. Doctor Ceballos, hemos hecho, deshecho, puesto al derecho, al revés. Hemos soñado un poco en ver que se tomen las decisiones correctas en nuestro país, que se ejecuten las acciones correctas en nuestro país. Ojalá. No, lo importante, yo creo, de estos diálogos es generar opinión pública, es que la gente comprenda de lo que se habla, es que nos apropiemos como ecuatorianos de estos grandes temas, no, y solamente el momento con los ecuatorianos, en todos los ecuatorianos, no importa si apenas sabemos leer o escribir o si tienen 2, 3, 4 doctorados, entendamos los temas trascendentales de nuestro país, ¿no? Para de esa manera que las autoridades tengan, quien sea que esté en el poder, en este caso Daniel Noboa, tengan que responder a las necesidades del pueblo ecuatoriano y a las promesas y ofrecimientos que ellos nos han hecho. Y la otra de la mano, para agradecerle por el tiempo que usted me ha dado, yo le agradezco mucho, Un nuevamente le placer. digo, es no dejemos de soñar, pero no dejemos tampoco de exigir, porque dentro de ese sueño la obligación de los mandatarios es no cumplir la carta que hemos escrito a Papá Noel, sino las realidades, con la conciencia de que una vez más esto no es un cambio de un día al otro, pero hay que comenzar sentando las bases. La muralla china se inició y se inició la construcción de la muralla china, ¿cómo? Poniendo el primer ladrillo y llegó a ser la maravilla del mundo que es. Y eso es lo que esperamos para nuestro país, que los primeros pasos fuertes, como esperamos que los siga dando el presidente de la República, sean eso, construir no una muralla, sino una unión para que nuestro pueblo, desde el punto de vista económico y político, podamos seguir avanzando y podamos seguir soñando y viendo la realidad de esos sueños.